Amén y amén. El jueves anterior tuvimos la enseñanza con respecto al verso 18, cuando el Señor nos da la instrucción de que debemos de huir de la fornicación. La Biblia continúa diciendo en ese precioso verso: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Habíamos estudiado, inclusive visto ciertos conceptos con respecto a este tema. Se decía, mis santos hermanos, con respecto a otras versiones bíblicas, entre ellas leímos la que decía la versión de la Biblia del oso y también de Dios habla hoy. En ambos aspectos, mis santos hermanos, pudimos analizar que la palabra de Dios tiene mucha coincidencia a pasar de los años con respecto a las traducciones. Pero hicimos también hincapié en cuanto al concepto de lo que era la fornicación. Simplemente lo repito, si acaso usted no estuvo en la clase anterior. La fornicación, bajo el contexto del concepto bíblico, se decía, o religioso, es la relación o inducción sexual en todas sus formas y maneras conocidas, las cuales se llevan a cabo fuera de la relación del matrimonio. Asimismo, se podría entender como fornicación la relación o manifestación sexual lasciva, es decir, el apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales, o lujuriosa, es decir, deseo sexual desordenado e incontrolable dentro del matrimonio, lo cual se encuentra, dice, ajeno a lo moral e impropio a la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo miraba el asunto de la fornicación como algo tan peligroso dentro de la relación del matrimonio y aún también fuera del matrimonio? Porque se decía que tanto el hombre, es decir, el marido y la mujer, para Dios forman una sola carne. Y este pecado, mi amado hermano, no solamente contamina a uno de ellos, sino que los contamina a los dos. En el Génesis hay un texto muy importante. Si usted me acompañara, por favor, a Génesis capítulo 5, versículo número 2. En Génesis capítulo número 5, verso 2, hay un texto ahí, no digo escondido, porque la Biblia no está escondida para los hombres, más bien la palabra de Dios siempre ha sido revelada hacia los seres humanos, pero nosotros más bien no tenemos la costumbre de leerla y por ende de saber qué es lo que Dios tiene que darnos a conocer. Y en ese texto el Señor llamó a Adán y a Eva, a los dos, dice la Biblia, los llamó por un solo nombre. Si puede leer el texto conmigo, ¿qué nos dice el Señor? Génesis capítulo número 5, versículo número 2, dice ahí: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó, y mire este término, y dice, y llamó el nombre de ellos. Amén. Mire que lo menciona no en singular, sino en plural. Llamó el nombre de ellos. ¿Cómo los llamó? Dice ahí, los llamó a Adán el día en que fueron creados. ¿Cómo llamó al varón y a la hembra? Adán. ¿Por qué no los llamó Adán y Eva? Porque los vio como una sola carne. Amén. Este texto, mi amado hermano, nos narra en sí mismo la profundidad, pero también el misterio, la complejidad en sí, que para nuestro entender es incomprensible. Cómo Dios mira la unión matrimonial como un solo ser, mi amado hermano, porque así también, como se decía el jueves anterior, también lo hace Cristo para con su iglesia. Ahora, mi amado hermano, la fornicación, si bien es cierto, ha sido ya identificada, debe de ser también, mi amado hermano, debe de ser motivo de preocupación y alerta dentro de los matrimonios. Decía el versículo número 19: o ignoráis que vuestro cuerpo, hablando en sí mismo de nuestra estructura, cuando hablamos de nuestra estructura, estoy hablando de nuestra carne, todo lo que conforma nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros órganos, todo nuestro ser. Dice el Señor, vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Quisiera argumentar algo adicional, me voy a saltar ciertas diapositivas. ¿Sí? Quiero que analice conmigo lo que dicen dos versiones bíblicas que me parecieron muy, pero muy interesantes. Sí, estas las reservé para el final prácticamente, pero creo que es meritorio leerla, ¿sí?, con el lenguaje actual. La Biblia, que se la conoce como traducción del lenguaje actual, dice acerca de estos versículos 18 al 20 lo siguiente. Miren, dice ahí: no tengan, dice esta versión, relaciones sexuales prohibidas. Mire, todo eso significa, o bajo el concepto de esa traducción, lo que es fornicación, tener relaciones sexuales prohibidas. Es decir, que no todas las relaciones sexuales en el matrimonio son aprobadas por Dios. Mi amado hermano, cuando vamos, y acompáñeme por favor, a la primera carta de Tesalonicenses, ¿sí?, sabiendo que su cuerpo y mi cuerpo, ¿qué cosa es para Dios? Templo de su Santo Espíritu. La fornicación puede acarrear a ese templo destrucción. Cuando vamos a la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, ¿lo tienen? Lea por favor, o sígame con la lectura desde el verso 2 al verso número 5. Mire la alerta que nos da el Señor con ese texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 2 al 5. Dice el Señor: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3: pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es, mi amado hermano, para nosotros? ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? Nuestra, dice ahí, o vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? Mire, hay una gama o una variedad de pecados muy grande, ¿sí? La idolatría, hechicería, la mentira, los hurtos, muchas, ¿sí? Hay muchas formas de ofender a Dios, y cada una tiene una propia palabra que las podría definir. Pero en este caso, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, el Señor se limita de esa gran variedad de pecados, se limita solamente a concentrarse en una sola, y en aquella que es muy peligrosa, que pudiere destruir o dañar nuestro templo. Y dice el Señor, verso número, recuerde, capítulo de Tesalonicenses 4, verso número 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que sea santo también con tu cuerpo, ¿sí?, que os apartéis de qué pecado en particular. Ahora, si eso lo definimos con la versión del lenguaje actual, dice ahí: relaciones sexuales prohibidas. Otra forma, otra manera de la cual yo puedo evitar la fornicación es tener relaciones sexuales aprobadas por Dios. Ahora, dirán muchos: ¿y cuáles son? Mi amado hermano, yo creo que cuando vamos a la Escritura, ella tiene una amplia gama de cómo deberían de ser nuestras relaciones en la intimidad con nuestra pareja, sea hablando del hombre para con la mujer, como la mujer para con el hombre, hablando del marido y de la mujer. No hablo de una relación sexual fuera del matrimonio, hablo de una relación sexual dentro del matrimonio. Si alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se lo cataloga como fornicación. Amén. Y aún dentro del matrimonio, si se pudiera tener relaciones sexuales prohibidas, como dice en esa traducción, también se puede exponer esa pareja a tener fornicación. En vez de tener una relación sexual aceptable para Dios, la tiene más bien denigrada, y Dios desaprueba tal relación sexual. Ahora, dice la Escritura en ese versículo número 3, que os apartéis de fornicación, y dice el verso 4
que cada uno de vosotros, y esto me encanta porque mi amado hermano se lo dice no a la mujer, se lo dice a quién, mi amado hermano. ¿A quién se lo dice? Al hombre, al varón, al esposo. Dice en el verso número 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no dice su propio esposo, es decir que la responsabilidad recae ¿sobre quién? Sobre la cabeza del hogar, sobre el hombre. Si quiero ser más puntual, sobre el marido. Amén. Es el marido el que debe de tener la batuta en la mano en la relación sexual dentro del matrimonio para que éste salvaguarde la relación y no se produzca una fornicación. Amén. Dice el Señor en el versículo número 4 que si sepamos tener nuestra propia esposa en santidad, sí, también en consagración en el acto sexual, sí, y también dice ahí y o honor. Cuando habla de honor habla de respeto. Amén. Dios, es decir, nos enseña que nuestro cuerpo debe de ser respetado y consagrado aún en la intimidad, sí, de una relación sexual. Dice en el verso 5, comparando justamente lo que no pudiera llegar a suceder en una relación sexual de alguien, ¿sí?, o de una pareja que no conoce del Señor. Dice ahí, no en pasión de concupiscencia, ¿sí? ¿Lo tiene? Como los gentiles que no conocen a quién. Es decir, que no temen a Dios. Y ellos, mi amado hermano, obviamente por sus concupiscencias, ¿sí?, llevan a la relación sexual matrimonial a un desbocarse, a un degradarse, ¿sí?, teniendo relaciones obviamente ilícitas o no permitidas por el Señor. Es fácil, mi amado hermano, en la actualidad encontrar una gama muy amplia de relaciones sexuales abiertas dentro de los matrimonios. Y aún, mi amado hermano, si usted investiga un poquito, el otro día estuve investigando con respecto a esto, existen páginas cristianas invitando a matrimonios cristianos para participar en relaciones abiertas. Y cuando hablo de relaciones abiertas, hablo de que se admita dentro de la relación sexual a otros cristianos para que participen, sí, de manera mancomunada en el acto sexual. Mi amado hermano, sí, hasta ese punto se ha llegado, sí, dentro, diríamos, de este pecado que se lo conoce como la fornicación. No es algo inusual, al contrario, la fornicación en el matrimonio es algo muy frecuente y aún dentro de los ámbitos o las esferas cristianas. Mi amado hermano, esto pues nos advierte de una gran manera que la fornicación, sí, o relaciones sexuales están prohibidas cuando éstas no están debidamente limitadas a un, diríamos así, desenvolver sexual aprobado por Dios. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros un desenvolvimiento normal de la sexualidad o del sexo dentro del matrimonio? En el libro de Cantar de los Cantares. Sí, usted podría encontrar en ese precioso libro bíblico, no tiene por qué acudir a un libro, diríamos, extra bíblico, sino fuera del marco bíblico, para poder saber cómo debe de hacer, como dicen en términos muy comunes, el amor con su esposo o con su esposa. Ese libro, mi amado hermano, tiene el manual correcto para poder ejercer una vida sexual, sí, aprobada por Dios. ¿Cómo debo de acariciar a mi esposo? ¿Cómo debo de acariciar a mi esposa? ¿Hasta dónde puedo llegar dentro de mi relación sexual, dentro del matrimonio? Cantar de los Cantares tiene la respuesta. ¿Cuántos lo han leído?
¿Cuántos han tenido, sí, de pronto, sí, la intriga de enterarse cómo sí se puede uno llegar a desenvolver en una relación conyugal? Cantar de los Cantares tiene la mejor forma y manera de expresar, sí, la relación sexual o la intimidad dentro de un matrimonio temeroso de Dios. Muchas mujeres, mi amado hermano, como yo en otras oportunidades he también participado, piensan que si el sexo en el matrimonio cristiano es hasta un pecado. Mi amado hermano, uno se ha enterado de muchas cosas que a la verdad podrían ser causa de risa, pero más sin embargo pueden llevar a un matrimonio cristiano hasta la separación. Mujeres que se niegan y que no quieren convivir con su esposo porque asumen que el tener sexo solamente debe de ser orientado para la reproducción y no, sí, para la satisfacción entre la pareja. Ustedes recordarán que si se analizó dentro de ese contexto, sí, ¿para qué sirve la relación sexual dentro del matrimonio? Si no solamente para procrear, como lo dice Génesis 9, verso 1, sino también para encontrar una satisfacción conyugal, y eso lo certifica 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 4, y eso ya lo leímos. Mi amado hermano, dentro de la relación sexual debe de haber una mutua entrega y no una negación. Y cuando vamos a 1 Corintios 7, lo voy a volver a recordar el versículo número 3. Recuerden lo que dice ese texto. El marido, hablando sí de la relación sexual, dice: cumpla con la mujer el deber conyugal. Y esto me interesa muchísimo, porque la orden, mi amado hermano, no va para la esposa, sino ¿para quién? Para el marido. Sí, porque por lo general, sí, la mujer no suele ser, digo yo, el problema en esto, sino más bien el hombre. Sí, dice la Escritura: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y a su vez, y asimismo la mujer dice ahí, con el marido. Amén. No hay para qué negarse, más bien, sí, cuando existe en este caso el deseo para poder convivir con ella en una relación sexual, debe de haber la apertura, no la dificultad. Amén. Usted no puede dentro de una relación sexual matrimonial sin poner trabas, sino al contrario, dar las facilidades para que esto se lo lleve, mi amado hermano, de una manera muy satisfactoria y bíblica también. Amén. Dios puso el sexo dentro del matrimonio para poder disfrutarlo y también para la procreación. Ahora bien, cuando tomamos la versión, sí, disculpe que me adelante, dentro de la Biblia, que se la conoce como la traducción del lenguaje actual, el texto sigue diciendo, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Dice: ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Y es importante esta interpretación. Me gustó mucho, porque si bien es cierto, todo pecado afecta nuestra relación con Dios, también todo pecado podría afectar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Escritura, si usted ha sido un poquito consciente dentro de la celebración, por ejemplo, de este precioso acto que se conoce como la Santa Cena, usted sabrá que cuando uno se allega a ese acto, sí, hablando de la Santa Cena, si uno no ha sabido, mi amado hermano, cuidar este templo más allá del pecado de la fornicación, sino de la gran gama de pecados, esto también puede causar daño y hasta inclusive enfermedades como castigo del Señor para los desobedientes. Y quisiera por favor invitarle a abrir 1 Corintios capítulo número 11. Versos número 29 y 30. No solamente que la fornicación afecta a mi cuerpo, si todo pecado pudiera afectar también mi cuerpo. ¿Lo tienen?
Verso 29 nos dice, 1 Corintios 11, porque el que come y bebe indignamente, sin ¿qué cosa? Y este término discernir no solamente se refiere entre hacer o ver la diferencia entre una cosa y otra. Discernir, mi amado hermano, tiene que ver con la habilidad de poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Sí? El acto de la cena del Señor me invita a identificarme con Cristo como parte de su cuerpo. Pero cuando mi cuerpo no ha sido usado en beneficio, diríamos así, ¿sí?, de Cristo, obviamente eso va a conducirme a una degradación, ¿sí?, como instrumento de Dios. Es como que usted utilice la cuchara para recoger de pronto, disculpe el ejemplo, el excremento de sus animales para arrojarlo a la basura. ¿Con qué usted logra limpiar el excremento o el desecho natural de sus animales? ¿Qué utiliza por lo general? Una pala, ¿qué más? Una escoba. Hay quienes utilizan tierra, ¿verdad? Luego lo barren. Hay quienes baldean, hay quienes utilizan papel para recoger, ¿verdad? Mi amado hermano, el cuerpo de Cristo, es decir, usted, cada uno de nosotros, debe de ser, mi amado hermano, instrumento de gracia y de gloria para Dios. Cuando no, si nos disponemos bajo esos marcos referenciales bíblicos, mi amado hermano, hay consecuencias. Dice el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, en vez de tener un acto de comunión con Cristo, ¿qué dice que comemos? Juicio come y bebe para sí. Y dice el verso número 30, como consecuencia de esto, por lo cual hay muchos, ¿qué cosa? Enfermos. Mi amado hermano, hasta ese punto nos puede llevar, sí, el pecado. Hasta el punto de que nuestro cuerpo se ve afectado con enfermedades, como en este caso sanción de parte de Dios para los desobedientes. Y aún más, y dice ahí, y debilitados entre vosotros, y aún más, y muchos pueden llegar, dice ella, ¿qué? A dormir. Y cuando se habla de dormir en este pasaje bíblico, no habla del sueño, sino que se refiere a la misma muerte. El pecado de la fornicación, mi amado hermano, ¿sí?, como otros pecados, ¿sí?, tiene una mayor relevancia, ¿sí?, por en este caso, ¿sí?, los términos ya explicados. Dice el Señor, ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Y adiciona, ustedes no son sus propios dueños. Me encanta este término. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Sí, dicen muchos por ahí que está más claro que el agua. Sí, pero igual hay que explicarlo. Mi querido hermano, nuestro cuerpo, ¿sí?, si bien es cierto, Dios nos lo ha provisto, no debemos de olvidar que este cuerpo debe de ser usado conforme a la gloria de nuestro Dios. Mucha gente suele pensar con su cuerpo, con su vida, yo no le rindo cuenta a nadie, yo hago con mi vida como a mí se me antoja. Sí, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo ordeno. Pues déjeme decirle que esa apreciación suya está muy equivocada. Sí, porque su cuerpo, su alma y el espíritu que usted tiene, que le hace vivir, todo ha provenido de parte de Dios. Y si Dios retira de su espíritu, su alma y su cuerpo dejan de ser en esta tierra. Amén. Debemos de entender que nuestra vida es una consecuencia del poder y de la gracia de Dios que le hace recaer cada día, en nuestro diario vivir.
Y santos hermanos, cuando retomamos, sí, acompáñenme por favor a ese texto del versículo 19 de Corintios capítulo 6, refiriéndose, claro está, al término de lo que es la fornicación. Dice el verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice ahí, está en dónde? Está, dice, en vosotros. Vayamos por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo número 3. Retrocedamos, sí, por un breve tiempo. Primera de Corintios, capítulo número 3, verso 16. La pregunta vuelve a salir en ese texto. ¿No sabéis, si acaso lo ignoras, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿dónde mora? Dice ahí, mora en vosotros. Recuérdalo, mi querido hermano, ¿sí? Dios, ¿sí?, ha decidido vivir dentro de ti desde el momento que Jesús entró en tu corazón. Cuando vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 6, más adelante, segunda carta de los Corintios, capítulo número 6, verso 16 en adelante hasta el versículo número 18. Ahora, ¿qué razón aplicaría para mi vida luego de saber que soy el templo de Dios? ¿Para qué soy templo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere con este cuerpo? Ahí lo dice. ¿Ya lo tienes? Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, sí, en adelante. Dice el Señor: ¿y qué acuerdo hay, o qué relación, o qué comunión puede llegar a haber entre el templo de Dios y quiénes? Y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es decir, que nuestro cuerpo no solamente es casa del Señor, sino de un Dios vivo, no un Dios muerto. A veces mucha gente como que tiene un mal concepto o está mal orientada en la parte espiritual y piensan que como obviamente por desconocimiento, como se le ha enseñado, que como él es cristiano, entonces de pronto el llevar un crucifijo, el llevar una cadena con alguna identificación que aluce a la Biblia o al cristianismo, piensan que eso les va a librar, o que piensan que ahí llevan el cristianismo. Mi amado hermano, Cristo primeramente no es un amuleto. La Biblia o las cosas relacionadas con la palabra de Dios no son amuletos. A Dios no se lo lleva exteriormente, se lo lleva interiormente. Y de lo que tú, mi amado hermano, si profesas en tu interior, sale de manera consecuente al exterior. Esto no se trata de llevar a Dios fuera del cuerpo. Sí, se lo manifiesta fuera del cuerpo, claro que sí, pero es una consecuencia de tenerlo por dentro. Amén. Así como diríamos, sí, que nuestro cuerpo, para poder tener vida, sí, la sangre es uno de los elementos esenciales. Cuando tú te pinchas donde hincan, sí, cualquier parte del cuerpo, ¿qué es lo que brota por sí solo? La sangre, ¿verdad? Es decir, que de lo que está lleno, esto se manifiesta. De la misma manera es la vida cristiana. Por eso es que allá afuera, aquellos que no comparten de pronto la fe cristiana, pero no tanto digo hablando como la religión cristiana, sino como la verdadera fe en Cristo, muchas veces no nos entienden o se contraponen en contra de aquellos que quieren profesar una fe genuina en Cristo. Y mucha gente dice: pero tú solo hablándome de Cristo no vas a andar. Sí, ¿sabe por qué le hablan todo el día de Cristo? Porque están llenos de Cristo. Amén. Si usted se pasa pegado de pronto a un televisor, le hablará solamente de lo que el televisor le llena a usted. Por ejemplo, si está pasado de pronto mucho tiempo pasando de canal en canal, cogiendo un noticiero en un canal, otro noticiero en otro canal, otro noticiero, pregunto: ¿de qué va a hablar? De noticias. Todo el día va a hablar de noticias.
¿verdad? Pues ¿sabes lo que pasó en Italia? ¿Sabes lo que pasó en Francia? ¿Qué pasó en Nueva Delhi? Hoy está bien ahora. No digo que ver noticias sea malo, cuidado. Es bueno ver noticias. Pero las noticias no me van a llenar mi espíritu. Amén. Las noticias no me van a resolver mis problemas. Las noticias no van a cambiar, mi amado hermano, mi relación en el matrimonio. Quien va a sanarme, quien va a librarme, quien va a restaurar mi hogar es Cristo. Amén. Por eso es que el creyente, mi amado hermano, ha hecho de a poco su cuerpo una habitación donde el Señor viene a morar. Y Dios lo hace con una sola intención, y ahí lo menciona desde el verso 16 en adelante, a mitad del versículo en adelante. Ahí el Señor lo va a mencionar y va a decir el por qué mi cuerpo o tu cuerpo es su morada. Dice ahí: habitaré y andaré entre ellos y seré para ellos. ¿Qué cosa dice el Señor ahí? Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, hablándole a ese pueblo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, ¿de quiénes nos manda a huir y a salir? ¿De quiénes? De aquellos que no son templo de Dios. Amén. La advertencia es clara. Al pueblo suyo, a los que forman parte de su cuerpo, Dios les ordena y les dice: salgan y apártense de quienes no lo son. ¿Por qué, mi amado hermano? Por lo siguiente: y no toquéis lo inmundo. Y yo, ¿qué haré cuando se aparten de lo inmundo? Y yo, dice ahí, os recibiré. Mi amado hermano, esa es la intención de Dios. Sí, de apartarse, como lo hemos visto en 1 Corintios, de la fornicación, porque la fornicación, sí, nos contamina, y Dios no quiere que su pueblo o donde Él está morando se ensucie. Amén. ¿A ti te gustaría vivir en medio de la porquería? Yo creo que no. De hecho, toda persona razonable demanda en su hogar limpieza, ¿verdad? Toda persona razonable en su hogar demanda que las cosas estén ordenadas, que las cosas sean correctas, ¿verdad? ¿A usted no le gustaría en su hogar que las cosas se hagan mal, que haya suciedad por todas partes, que haya desorden? Sería, diríamos, o estaría totalmente fallándole algo en su interior para poder decir: uy, yo estoy aquí muy bien en medio del desorden, de la porquería y en medio de la suciedad. Mi amado hermano, a Dios le encanta el orden, la pureza, la transparencia. Y Él no demanda algo inferior para los que le han recibido en su corazón. Ahora, es verdad, nosotros no venimos puros a Dios. Nosotros no venimos transparentes a Dios. Al contrario, venimos muy sucios a Dios. Y Dios, con el pasar del tiempo, nos va purificando, nos va limpiando, nos va enderezando hasta llegar a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. Amén. Ahora, en ese proceso, es verdad, muchos pueden decir: pero mira que fallas en esto, mira que fallas en otro. Es verdad, fallamos, pero vamos enmendando nuestra mala manera de vivir para vivir como Dios quiere. ¿Sí? En este caso, vernos, ¿sí?, a su imagen. Dice el Señor en el versículo número 18 de esa segunda carta a los Corintios: y seré, luego de que se hayan limpiado, ¿verdad? Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando volvemos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, ¿sí?, si retomo la enseñanza, mi amado hermano, Dios, recuerda, no desea que existan en medio de los matrimonios y relaciones sexuales ilícitas, es decir, no permitidas o no aprobadas por Dios. Ahora, si usted quiere tener en detalle qué es lo que debe de hacer dentro de una relación sexual, yo le invito a que tengamos una consejería. Sí, no puedo tratar temas demasiado delicados, por así decirlo, ¿sí?, de manera demasiado abierta, por, sí, obviamente, diríamos, el auditorio que tengo. Sí, si bien es cierto, arriba están los niños, pero aquí también hay
sí, diríamos vidas que están todavía susceptibles a saber las cosas, pero en su debido tiempo. Tengo jovencitos, tengo jovencitas, sí, que obviamente para sus oídos, si bien es cierto, puede ser que lo haya oído en la calle tergiversado, pero, mi amados hermanos, debemos de saber que hay cosas que deben de ser dichas para un público o un auditorio adulto. Ahora, otra cosa sería que tengamos aquí un congreso solamente de parejas. Fuera ideal, porque hablaríamos sin tapujos, sin qué es lo que debe de acariciar y qué es lo que no debe de acariciar. Amén. ¿Dónde debe de utilizar, en este caso, el varón, su miembro viril y dónde no lo debe utilizar? ¿Sí me está entendiendo? Si no puedo ser tan específico, pero por ahí va la pauta. Mas, sin embargo, la Biblia a mí, por eso lo manda ¿dónde? ¿A qué libro lo mandé a leer? Cantar de los Cantares. Y muchos van a correr ese libro. Ay, vamos a leer. Sí, está bien, es palabra de Dios. Sí, en la antigüedad muchos tomaron Cantar de los Cantares, solamente lo vieron bajo la óptica de Cristo. Ahora, ¿en qué sentido? Sí, en que Cristo era el esposo y la iglesia era la novia o la esposa. Sí, y bajo ese concepto desvirtuaron ese libro para aplicarlo, sí, en el matrimonio. Sí, pero ese libro, mi amado hermano, más bien trata la intimidad de cómo debe de ser una relación sexual. No hay mejor cosa que aquella que se puede comprobar con la Biblia. Para un ejemplo solamente, vamos por favor a Cantar de los Cantares. Ahora, Cantar de los Cantares no es un libro prohibido, cuidado. Es un libro que debe ser leído por solteros y por casados. Amén. Pero practicado solo por los casados. Amén. Vamos a Cantar de los Cantares. Veamos un ejemplo dentro de este precioso libro. ¿Dónde está Cantar de los Cantares? Entre Génesis y Apocalipsis. Y ahí lo encuentro. ¿Existe ese libro? Claro que lo existe. ¿Ya lo tiene? Voy a leer el capítulo 5, a manera de ejemplo solamente, ¿sí? A manera de ejemplo, tratando de tomar un texto no tan intenso. ¿Ya lo tiene? Cantar capítulo 5, verso número 1. Dice el Señor ahí: yo vine a mi huerto. Amén. Oh hermana, esposa mía. Ahora, cuando dice que vino al huerto, no es porque estaba trabajando la mujer y fue al huerto, no. Habla a su recámara. Habla directamente a la alcoba. Sí, al dormitorio. Amén. A eso se refiere. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Me encantan los términos que utiliza, porque primero, ¿qué es lo que reconoce en ella? Sí, la igualdad que debe de haber, sí, entre creyentes. Por ende, el respeto y la honra para, en este caso, su esposa. No es un salvaje en la cama. No es Tarzán con Jane o con la mona. Amén. Es un Romeo, por así decirlo, con su Julieta. Amén. Hay quienes se comportan en la relación sexual como animales. ¿Sí me está entendiendo? Verso número 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Mire, esto, ¿quién le habla a quién? El esposo a la esposa. He recogido, le está hablando él a ella. He recogido mi mirra, ¿sí? Que era una esencia aromática. Amén. Un perfume. He recogido mi mirra y mis aromas. Amén. Es decir, que este hombre está dispuesto, mi amado hermano, y preparado, bien perfumado y oloroso. ¿Para quién? A veces el hombre llega todo cansado, llega como, bueno, disculpándole, pero como perrito en celo, sí, todo sudoroso y quiere estar con la mujer.
¿verdad? Y la mujer, ¿a dónde lo manda directamente? Anda a bañarte por lo menos, le dice, ¿verdad? Miren, este libro, hermano, tiene todos los detalles de cómo debe de ser una relación, hasta el más mínimo de los detalles lo tiene. Verso número 1, estoy solamente en este verso. ¿Qué menciona este varón? He comido. ¿Cómo le llama en este caso a su mujer y en este sentido a las partes íntimas de ella? Dice ahí, he comido mi panal y mi miel. Es decir, que para él, su esposa es un manjar. Amén. Su esposa, hermano, para él, sí, es, mi amado hermano, si diríamos así, un dulce. Mi amado hermano, y eso implica, sí, que ella hacia él tiene una estima invalorable. Amén. A diferencia, como si usted ve un pedazo de carne acostado en una cama, mi amado hermano, usted no va a disfrutar de la relación sexual. ¿Sí me está entendiendo? Ya como que me meto mucho en esto. Siga leyendo en su casa el libro. Y volvamos. Ya, Dios, ore a Dios para hacer un congreso de esposos. Ojalá que venga, pero si no viene a un congreso de aquí en la iglesia, penosamente nunca hemos dado un congreso solamente para parejas. Sería ideal tener un, si usted de pronto ore a Dios. Amén. Tenía una invitación de un pastor amigo que me dijo que llevara a cabo un congreso para esposos y querer unir las dos iglesias para que el congreso se haga muy numeroso, ¿sí? Y tratar de buscar un lugar para poder albergar a la gran cantidad de matrimonios que fallan en esta área, ¿sí? Pero ore a Dios para que el Señor nos dé el lugar, el espacio y también, mi amado hermano, la facilidad para que las vidas puedan asistir. Amén. ¿Sí? Estoy orando a Dios por ello. Pero, mi amado hermano, el libro de Cantar de los Cantares tiene todos los recursos, vuelvo y repito, para que la pareja disfrute, sí, de una manera lícita, de una manera aprobada por Dios dentro de una relación sexual, sí, matrimonial. Amén. No esté comprando películas pornográficas, no esté comprando revistas de revistas pornográficas, no esté comprando libros seculares como el Kama Sutra para alimentar el fuego dentro del matrimonio. Mejor métase en la palabra, si escudriñe este precioso libro y tendrá, mi amado hermano, si en Dios la satisfacción de disfrutar con su esposa, porque ella forma parte de su hueso, parte de su carne, porque son una sola carne. Amén. Y muchas fornicaciones quedarán, sí, en el aire. Amén. No se las practicará. Volviendo al libro de los Corintios. El Señor nos dice en el verso 19, ya en la parte final, ¿sí? El cual, hablando de su Santo Espíritu, tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20. ¿Por qué causa, mi amado hermano, el Señor ha hecho de nuestro cuerpo su templo? Verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Recuérdalo, tu vida y mi vida no le salieron gratis a Dios. Hubo una paga para que Él obtenga el señorío de este estuche. Amén. Claro está, un creyente verdadero y fiel no sirve a Dios por obligación, sino por gratitud. Amén. Por gratitud. No hay mejor cosa, mi amado hermano, que estar con alguien, sí, por amor, no por obligación. Imagina que tu esposa te sirva, te atienda y te lave y te dé todas las facilidades porque está obligada a hacerlo. Tú no lo vas a apreciar, pero si sabes que ella lo hace por amor, mi amado hermano, así sea, como suelo decir yo, el grano de arroz con el huevo frito, tú lo vas a disfrutar. Amén. Ahora, ¿qué precio, mi amado hermano? Acompáñeme, sí, a Corintios, pero más adelante en el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7.
versículo número 23, saliendo un poquito del contexto, pero haciendo alusión a ese precio. Dice el Señor, verso 23, por precio fuisteis, ahí lo asevera el Señor. ¿Qué cosa fuimos? Comprados. Y en función de eso, ¿qué es lo que advierte el Señor? No os hagáis esclavo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos un dueño. No es tu mamá, no es tu marido, no es tu mujer, no es el patrono del trabajo, no es el presidente de la nación. Nuestro dueño es Dios. Amén. Ahora, que debemos respeto al presidente, que debemos respeto a un padre, que debemos respeto a un esposo, que debemos de respeto a nuestro prójimo, por supuesto que sí. Pero de eso, a que ellos sean nuestros amos, nuestros señores, no. Nuestro precio pagado en su totalidad lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Un creyente, mi amado hermano, pasó de ser esclavo de Satanás, pasó a ser esclavo de Dios. Pero con la diferencia de que mi antigua esclavitud me conducía a muerte y mi actual esclavitud me conduce a vida eterna. Esa es la gran diferencia. En el otro camino mi esclavitud acarreaba maldición. Ahora mi esclavitud acarrea bendición y vida eterna. Mi querido hermano y hermana, el Señor pues nos ratifica en Corintios, tanto 6 como el capítulo 7, de que hemos sido comprados por precio. Y en función de eso, mi querido hermano, el Señor nos insta a que nos apartemos de fornicación. Esta imagen proyectada desde la semana pasada hacía alusión de que aún en los matrimonios, sin importar el límite de la edad, se puede llegar a obtener una verdadera satisfacción sexual, pero de manera lícita, siempre y cuando sigamos las recomendaciones bíblicas. Dice el Señor en el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Y como hemos sido comprados por precio, ¿cómo debe de ser nuestra reacción? Dice ahí: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Ahora, si tú aceptas esa palabra por fe, tendrás la plena convicción de decirle a ese texto amén, es decir, así sea. Pero si tú miras la Biblia como un libro más, como un simplemente texto, te pondrás a dudar y decir: bueno, yo no creo que sea para tanto. Mi amado hermano, ¿y cómo para Cristo sí fue para tanto? En proporciones, diríamos así, exorbitantes, sí pagó el precio total para obtener mi redención, para obtener mi salvación. Si Dios estimó dar a su Hijo por ti y por mí, y lo dio completamente, Jesús no se rindió en esa cruz en su espíritu. Jesús no se rindió en esa cruz en su alma. Jesús no se rindió en la cruz solamente en su cuerpo. Dios, mi amado hermano, encarnado a través de su Hijo, se dio todo Él en la cruz. Todo Él, mi amado hermano. Cristo llegó a pagar tan alto el precio por ti y por mí, que cuando el Señor moría, agonizaba aún su propio Padre, al ver en Él en ese momento el pecado del mundo. Mi amado hermano tuvo que mirar a otro lado. Y el Señor por primera vez experimentó el vacío de no tener a quién, mi amado hermano, acudir. Cuando Cristo está prácticamente recibiendo todo el peso del pecado del hombre, de la humanidad, de la raza humana, en la cruz, mi amado hermano, Él puede exclamar palabras que obviamente en ese momento fueron como un puñal, le dolieron más que los azotes y las espinas y los clavos.
Sí, el Padre lo había desamparado. No porque se había olvidado de su Hijo, sino porque pudo ver en ese momento no a Cristo, sino mi pecado, su pecado. Decimos nosotros con lenguaje cristiano: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Cristo se hizo pecado por ti y por mí. Él no dijo: una parte más voy a dar de mi vida para que tú te seas redimido. No, el Señor se entregó por completo en esa cruz. Mi amado hermano, y Dios no espera de menos de nosotros. Cuando leemos en esta versión, nueva versión internacional, o como se logra conocer como la NBI, en este versículo número 19 y 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tu cuerpo, mi querido hermano, ¿qué clase de vida le estás dando? Dirán muchos: hermano, pero yo no soy tan malo. ¿Sí? Tampoco, no me creo un santo, dicen muchos. Pero piensan que porque se encuentran en el intermedio, ya con eso sí están aprobados. Mi amado hermano, si así fuese, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Sí me están entendiendo? Si fuera de quedarse en el medio para decir: yo no soy ni tan malo como para irme al infierno, ni tampoco soy un santo como para sentarme al lado de Dios, me mantengo ahí, entonces ¿para qué vino Cristo? Mejor Dios, si hubiera ahorrado tanta palabra y hubiera puesto simplemente un versículo para la raza humana diciendo: pórtense bien, que si se portan bien, todos van a ir al cielo. ¿No le parece? ¿Verdad? Y se ahorra de matar a su propio hijo, de sacrificarlo, se ahorra, mi amado hermano, de estar lidiando con el diablo, ¿verdad? Se ahorra del apocalipsis, se ahorra de tanto mártir, se ahorra, mi amado hermano, de tanto milagro, y hubiera dicho: pórtense bien, que si se portan bien, todos van a venir donde él. Pero viendo Dios que aún el estar en el estándar, aún era una vida de muerte, Dios tiene que tomar acciones drásticas, porque la vida del hombre no iba a camino de vida, iba a un camino de desgracia y muerte. Por eso es que ese texto en la NBI termina diciendo: fueron comprados por un precio, por tanto honren, dice, con su cuerpo a Dios. Esto no solamente se trata de honrar a Dios en mi espíritu, como muchos suelen decir: hermano, Dios sabe en mi interior que yo lo busco, pero el cuerpo no compagina con lo que hay en su interior. Mi amado hermano, nuestro cuerpo, esto que se ve, tiene que reflejar, tiene que demostrar lo que hay en el interior. Tú dices en tu interior que estás bien con Dios, perfecto, demuéstralo con tu cuerpo que estás bien con Dios. Es decir, manifiesta las obras de Dios en tu vida. Termino con este texto. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 21. ¿Lo tienes? Dice el Señor: mas el que practica, es importante, practica, es decir, lleva a cabo, realiza las cosas. Mas el que practica la verdad viene a la luz.
hablando del Señor. Pero ¿por qué lo hace? ¿O para qué lo hace? Para que sea manifiesto, es decir, dado a conocer que sus obras, no sus intenciones, no sus argumentos o lo que dice, sino que sus obras, dice ahí, son hechas en Dios. Es decir, que ese hombre o esa mujer manifiesta, ¿sí?, lo que, ¿sí?, en el exterior, lo que él tiene por dentro. Y eso, mi amado hermano, es lo que dice Corintios capítulo 6, verso 18 en la parte final, cuando se nos dice: glorificad pues a Dios, dice, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, yo sé que el espíritu me quiere servir, yo sé que en espíritu me quiere adorar, yo sé que en espíritu quiere ser el mejor hombre, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo de Dios. Demuéstralo con tu cuerpo también, en cuerpo y en espíritu. Y mire que le da ese orden, en cuerpo y en espíritu, porque el espíritu, como dijo Jesús, siempre está dispuesto. En espíritu, por ejemplo, nada más, queremos ir a la flor de Bastión, por ejemplo. En espíritu nada más. Pero el cuerpo está bien lejos, ¿verdad? En espíritu queremos tener comunión con todos los hombres. No quiero ser enemigo de nadie, pero en el cuerpo soy enemigo del padrino, soy enemigo del vecino, soy enemigo del patrón, soy enemigo, mi amado hermano, de cualquier persona. ¿Sí me está entendiendo? En espíritu quiero decir siempre la verdad, pero con el cuerpo miento a diestra y siniestra. ¿Sí me está entendiendo? En espíritu quiero salir a predicar todos los días, pero en cuerpo lo tengo siempre tras una lavacana lavando sin la ropa. ¿Sí? Mi amado hermano, el cuerpo debe de reflejar lo que anhela y desea tu espíritu. De lo contrario, no hay armonía entre el uno y lo otro. Y recuerda, debe de haber armonía entre ambas cosas, porque tu cuerpo no es tuyo, es de Dios, y debe de manifestar tus obras que son hechas en Dios. Amén. Si Dios te habló en esta hora, glorifícale. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. A usted nuevamente le ha placido congregarnos y hablarnos a través de la enseñanza de tu palabra. Permítenos, oh Dios, que ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu manifiesten lo que somos en Cristo, porque quienes han sido comprados sabrán el precio que pagaste para poder acercarme a ti como un hijo. Yo no te salí barato, Señor, te salí muy caro. De hecho, a veces estimo que no soy merecedor del precio que pagaste, pero por tu misericordia te acordaste de este triste pecador y tuviste misericordia y me regalaste algo que yo no valía. Señor, he ahí tu gracia. Esa es la manifestación de tu amor, en que, siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. Mi Dios, ayúdame a servirte por amor y por gratitud. Mi Dios, que mi cuerpo pueda manifestar delante de los hombres tu amor infinito, tratando, oh Dios, de dar de gracia lo que de gracia yo también recibí. Permíteme que este mensaje y esta enseñanza se haga viva cada día en mi vida, así como lo fue en la tuya durante tu tiempo de ministración terrenal, porque todo aquel que quiere agradar a Dios debe de andar como Él anduvo. Amén y amén. Que el Señor nos